Bueno, continuamos en esta mañana con la serie de mensajes sobre las cartas de Pablo a Tesalónica. Estamos terminando esta serie, muy pronto estaremos comenzando una nueva que vamos a tener alrededor de un año predicando sobre lo que hemos titulado señales proféticas. Hoy el sermón está basado en el capítulo 3 de la segunda carta a Tesalónica. Quiero leer nuevamente el pasaje, los versos del 1 al 5. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El mensaje de hoy lo hemos titulado Deseos de un pastor para su rebaño. Padre, gracias, porque tu palabra es viva, Señor, poderosa. Es el medio que tú has escogido para hablarnos. Ayúdanos, Señor, a tener oídos que escuchen y un corazón humilde para someternos a tu voz. En esta mañana te pido especialmente por aquellos que están aquí y que aún no han conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Que tu Espíritu también ilumine sus almas para que puedan entender y creer en la buena nueva de salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, las Escrituras son claras en cuanto a nuestros deberes y responsabilidades unos para con otros. Cuando cumplimos esos deberes, entonces podemos decir que somos una iglesia sana. Y esos deberes no solamente tienen que ver en nuestras relaciones de cristianos unos con otros, sino también en nuestra relación con los pastores y asimismo los pastores con nosotros. Bueno, aunque soy parte de la iglesia, también estoy en la posición de un pastor. Y Pablo, escribiendo en su primera carta a los tesalonicenses, los instruye sobre estos temas. Vamos al capítulo 5 de la primera carta. En el verso 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Estamos leyendo primero a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí el apóstol está haciendo una exhortación a la congregación a honrar y reconocer el trabajo de aquellos que Dios pone como líderes en la iglesia, los pastores, los ancianos, los creyentes. Estamos llamados a obedecer esta admonición. Y dice que para que los pastores hagan su obra de manera correcta, como dice Hebreos en el capítulo 13, verso 17, donde dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Para quién? Para el rebaño. Ahora, hay responsabilidades mutuas. Cuando la congregación cumple las responsabilidades con su pastor y cuando el pastor cumple sus deberes con la congregación, Dios bendice a la iglesia. Él la hace una iglesia sana, una iglesia eficaz, una iglesia gozosa. Y hermanos, solo de esa manera vamos a glorificar el nombre de Dios y hacer su obra tal como Él quiere que lo hagamos. Sabemos que en cuanto a congregaciones locales hay muchos grupos que se llaman iglesias, con todo tipo de características y peculiaridades. Pero una iglesia de Jesucristo, sin importar cualquier otra característica, es aquella que está edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? El Señor Jesucristo. Es aquella que acepta la Biblia como la palabra inerrante de Dios, como palabra total, con un mensaje
siempre vivo y actual para aquellos que la abrimos, la leemos y la creemos. Este texto específicamente proporciona algunas ideas adicionales sobre el tema de las relaciones entre la iglesia y el pastor. Específicamente, Pablo expresa en este pasaje 4 deseos de su corazón para este rebaño. 4 deseos que quería fueran una realidad en la iglesia de Tesalónica. Mientras yo meditaba en este pasaje, me identificaba profundamente con las palabras que Pablo escribió. Porque estoy seguro de que esos son los deseos que cualquier genuino pastor anhela ver en su congregación. Los hice míos, los hago míos y les transmito estos 4 deseos, no como si fueran de Pablo para Tesalónica, sino como del pastor Miguel para la congregación El Camino. ¿Cuáles son estos 4 deseos? En primer lugar, un pastor desea que su iglesia ore por él. Dice el verso 1 y verso 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amados, la oración es esencial para un pastor. El pastor es el líder, es la figura más pública en una congregación, es el hombre que más ejerce influencia en el grupo y el diablo lo sabe. Por eso los pastores nos convertimos en blancos andantes, en los cuales Satanás intenta una y otra vez hacer daño, porque él sabe que si logra hacer caer a un pastor, arrastrará con él muchas vidas. La Biblia es clara sobre la responsabilidad que tenemos aquellos que estamos frente a una congregación tan seria, tan sagrada, que Santiago llegó a escribir: no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque la posición de un maestro es alguien que para poder enseñar tiene que conocer y conocer más. Y créanme, hermanos, a mayor conocimiento, mayor la responsabilidad. Siempre he estado consciente de eso. Y cuando abro la Biblia para estudiarla, pido al Señor que me dé un corazón obediente. Sé que todavía no lo tengo totalmente. Sé que en mi vida todavía arrastro muchas deficiencias e imperfecciones. Pero le digo: Señor, ayúdame de manera sincera a que tu palabra me importe. Porque sé que no se trata solo de mí, sino de muchas vidas que miran en dirección al pastor. Por eso la oración es esencial. Porque hay un mundo espiritual. Hay una realidad espiritual. Muchas veces digo que bueno sería que nosotros, como cristianos, estuviéramos tan conscientes de la vida espiritual y la guerra que en ese orden se libra, como a veces estamos conscientes del mundo físico, de la realidad física y de una guerra en sentido físico. Nos preocupa profundamente lo que ocurre en nuestro orden humano. Pero muchas veces ignoramos que hay una realidad espiritual que yo me atrevería a decir mucho más real que el mundo físico en el cual vivimos. Para nosotros simplemente lo que hay como humanos es lo que vemos, lo que podemos palpar, lo que está ante nuestros ojos. Pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que hay una realidad, un mundo espiritual, y que cuando lo analiza con los ojos de la fe, es más real que este mundo en el cual vivimos. Porque al final, este mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre.
y a la luz de la Biblia, usted y yo somos ciudadanos de ese reino. Vivimos en esa realidad hoy, aunque muchas veces no estemos totalmente conscientes. El arma más poderosa que los cristianos podemos esgrimir para nuestra protección y la protección de aquellos que Dios ha puesto en posiciones de liderazgo es la oración. Porque el enemigo de nuestras almas está decidido a causar daño. El Señor lo advirtió. Aquí Pablo comienza por lo demás. 3 palabras. 3 palabras que, como lo que está en la Biblia, cumplen una función. En la Biblia no hay palabras por gusto. Esas 3 palabras, esa frase, marca un cambio en el tema. Recuerdan, el domingo anterior hablamos de temas proféticos, escatológicos. Cuando Pablo escribe por lo demás, está indicando un cambio. Ahora va a mencionar las implicaciones de estar esperando el regreso del Señor. Cuando yo hablo de profecías, no es para que usted se llene de pánico, ni estoy tratando de fomentar en usted una especie de escatofobia. No, o lo que estoy tratando es que entendamos la realidad de que el Señor puede venir en cualquier momento, y eso trae implicaciones prácticas en nuestra vida de santificación. Y de eso es específicamente lo que Pablo comienza hablando en este pasaje. Y él hace un llamado a los hermanos, y a los hermanos en general, a toda la iglesia, y es a que oren por él y por sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la obra misionera. Necesitaba el respaldo, y este hombre fue lo suficientemente humilde para pedirlo. Lo que más necesita un pastor de su congregación no es algo material, es el respaldo del pueblo de Dios por él en oración. Y dice la Biblia, orad, está en presente, y es un llamado, un mandato, una petición a orar continuamente. Que la oración por tu pastor sea parte de tu vida. Él pide que recuerden sus necesidades e intercedan por él. Fue humilde, fue transparente, pidió ayuda, porque los pastores no somos superhéroes. Somos seres humanos con los pies de barro, y cualquiera se puede desplomar. Usted tiene tentaciones, usted tiene luchas, el pastor también las tiene. No vaya a creer que porque el pastor se para en este lugar, se pone un traje y quizás se pueda comunicar un poco mejor que usted en base al conocimiento de la Biblia, es un hombre inmune a los ataques del diablo. No piense eso nunca. Por eso hay que orar. Y él pidió oración de estos nuevos hermanos, porque en la oración el Señor se manifiesta. La palabra dice en Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos. ¿Verdad que a veces nos encontramos envueltos en afanes de todo tipo, con la mente llena de todo tipo de preocupación? La Biblia dice, no te dejes vencer por eso. Y cada vez que la Biblia nos dice que no hagamos algo, nos da una opción mejor. Y aquí dice, no te preocupes, ora, no te preocupes por nada, ora por todo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo pide a sus hermanos que oren por él. Cuando un cristiano ora por su pastor, tiene el privilegio en el Espíritu, por medio de la oración, de participar en la liberación
del poder de Dios. Ahora quiero que sigamos el pasaje para ver varias peticiones específicas. Las alergias. Primera petición era el éxito de su mensaje. Fíjense cómo dice, para que la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? El mensaje que Dios ha revelado en la Biblia, del cual el Evangelio forma parte. El Evangelio está en la Biblia. El Evangelio es la buena nueva de salvación, a través de la cual las personas llegan a conocer a Dios. En un momento de su vida alguien se acercó a usted y le habló la buena noticia de que Jesucristo vino, murió en la cruz por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio está diseñado para satisfacer las más profundas necesidades espirituales. Es el mensaje que el hombre ha necesitado a lo largo de la historia, sigue necesitando y mientras estemos en este mundo lo seguirá necesitando. Y en un sentido general está toda la Biblia, la palabra del Señor. Y Pablo pedía a sus hermanos que oraran para que la palabra del Señor ¿qué? Corriera. Pablo dice a Timoteo, mas la palabra de Dios no está presa. Los cristianos en muchos lugares del mundo han experimentado esta realidad. Y cuando digo lugares del mundo me refiero a países donde no hay libertad religiosa, donde los cristianos no pueden hacer las cosas que tú y yo hacemos todos los días. Que no solamente tenemos la bendición de venir a este lugar y adorar con toda libertad, usar las redes sociales, salir a la calle y hablarle a alguien. En países comunistas no hay esta oportunidad. Ustedes saben que yo vengo de uno de ellos. Y era de una manera constante la batalla porque querían que solamente nosotros predicáramos en las 4 paredes del templo. Y cuando decidíamos desobedecer porque el Señor nos manda a predicar, inmediatamente nos caían encima. En muchos lugares los cristianos son arrestados, asesinados por expresar su fe. Pero hermanos, la palabra de Dios sigue y sigue. La experiencia ha demostrado, la historia ha confirmado que en los lugares donde más se ha combatido el cristianismo, las iglesias se han multiplicado. Las vidas se entregan y se rinden a Jesucristo porque la palabra de Dios no está presa. Y cuando las circunstancias son totalmente adversas, cuando no es cómodo vivir la fe, la gente se aferra a Dios. Por eso es mi mayor preocupación para aquellos que vivimos en este país. Porque me temo que nos hemos ido acostumbrando a vivir un cristianismo cómodo, superficial, mediocre. Con una facilidad tremenda dejamos de congregarnos. Con todas las comodidades, teniendo un auto para movernos, llegar a un local donde vas a estar con aire acondicionado, con la tecnología del momento, y aún así no valoramos esas cosas ni las usamos para la gloria de Dios. Las damos por sentada. Por eso cuando viene la prueba, los seres humanos tendemos entonces a mirar a Dios y buscarlo como nunca antes en nuestra vida. Es ahí el por qué el Señor nos deja pasar por adversidades. Esa es la razón por la que a veces se nos abre la tierra debajo de nuestros pies y caemos de cara al suelo porque se nos agotan las opciones humanas y aprendemos cuán frágiles somos y cuánto necesitamos de Dios.
Pablo oraba para que la palabra, o pedía que oraran para que la palabra corriera. Correr significa literalmente avance, progrese. Esto es algo que he podido confirmar alrededor de todo este año en que hemos estado en el COVID, en que la iglesia se vio obligada a abandonar sus templos, donde tuvimos que usar de medios que no habíamos usado antes de una manera tan amplia. Sin embargo, la palabra de Dios no se detuvo. Muchas personas nos veían y nos ven en línea. Yo compruebo las estadísticas todas las semanas. Y cómo hay tantas personas escuchando la palabra. Tantas personas oyendo el evangelio. Hermanos, como tengo la certeza de que el regreso del Señor puede ocurrir en cualquier momento, también tengo la absoluta seguridad de que Dios está moviéndose de una manera poderosa en medio de este mundo para hacer una cosecha, para que podamos hacer una cosecha de almas. Dios quiere que la mayor cantidad de personas vengan a sus pies antes que Él regrese. Y por eso en su misericordia sigue concediendo una oportunidad tras otra. Dice Pedro que no es que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean glorificados. La palabra sigue corriendo. Tú y yo somos los instrumentos para que avance y progrese. Pablo pedía que oraran para que él pudiera ser un proclamador de la palabra sin importar los obstáculos. Dice además que corra. Segundo, que sea glorificada. O sea, que la palabra sea alabada, honrada, exaltada. ¿Y cómo puede suceder esto? Cuando la gente ve en su experiencia de primera mano el poder de esa palabra, que no es más que el poder de Dios. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros somos evidencias vivas de ese poder. Cuando Dios nos transformó e hizo de nosotros nueva criatura, viviendo sin Dios y sin esperanza en el mundo, alguien se nos acercó y nos habló de Dios. Y usted y yo creímos, nos arrepentimos y Dios cambió nuestra vida. Algo que no puede hacer nada humano. Algo que no puede lograr la psicología, las filosofías, las ideologías humanas. Y que Dios solo puede hacerlo. Mi misma vida es un ejemplo de eso. Cuando tuve la bendición de conocer a Jesucristo con apenas 16 años, en un país comunista y en circunstancias familiares desastrosas. Con solo 16 años mi vida era un desastre. Y alguien se acercó y me habló del evangelio. Puedo arrepentirme de muchas cosas en mi vida, pero si de algo no me arrepiento es haber conocido a Cristo. Cuando la gente mira la vida de una persona transformada, va a glorificar a Dios, va a glorificar su palabra. La persona va a decir: este hombre o esta mujer tiene algo que yo no tengo. Su vida ha sido transformada. Yo necesito eso. Y es entonces cuando tú y yo podemos ir a esa vida y decirle: mira, no es algo, es alguien. Es el Dios vivo que cambia vidas y nos llena de esperanza. Es el Dios que nos da aquellas cosas que el mundo no puede dar. He vivido lo suficiente para darme cuenta que nada en este mundo puede dar lo que Dios da. Ese sentido y propósito a la vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que permanece en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, solo puede venir de Dios. El mundo lo que da es una felicidad temporal, pasajera. La Biblia dice que no es más que engaño. Son espejismos que cuando nos aproximamos lo suficiente nos damos cuenta que no son tal.
Si usted no se vuelve a Dios, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a escuchar un mensaje como este? Todos los que hemos entendido el Evangelio nos identificamos con Pedro. Cuando en una ocasión el Señor les dijo a los discípulos: ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro se volvió y le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde puede ir el hombre que escape de Dios? ¿A dónde puede ir el hombre que encuentre aquello que Dios quiere darle para que viva una vida distinta? No te voy a prometer que Dios quiere que tú vivas cómodamente, porque el Evangelio no es eso. Pero Dios sí te va a prometer lo principal. El perdón, te va a dar el perdón de tus pecados y la certeza de la vida eterna. Y algo sumamente glorioso, su compañía. Todos los días buenos y los días malos, los días de luz y los días de oscuridad, los días en que tenemos deseos de sonreír y los días en que lloramos. Él siempre estará con nosotros. Pablo pedía que la palabra fuera glorificada y los hermanos de Tesalónica eran un ejemplo, porque les dice: así como lo fue entre vosotros. Ellos recibieron la palabra, ellos creyeron en el Evangelio. Segundo, Pablo pide a estos hermanos no solo por la predicación de la palabra, sino además que oraran por la seguridad de los mensajeros. No es un engaño para nadie que Estados Unidos de América cada día se vuelve más una nación hostil a Dios. Yo a veces escucho hermanos que con grandes fantasías en sus mentes recuerdan el pasado diciendo: América fue un país que se fundó sobre principios cristianos. América ha sido una nación que siempre le ha dado lugar a Dios. Pero el problema con estos hermanos es que se quedaron en el pasado. Yo no digo que no sea cierto eso, pero lo que sí le digo, porque lo estoy viviendo, es que América no es la misma. Porque los seres humanos se han olvidado del pasado. Se han olvidado de esos principios y valores. Y si algo hoy pulula y abunda en nuestra sociedad son ideologías y agendas donde Dios no aparece para nada. Cuando la luz de Dios llega a una vida, va a exponer la fealdad de su alma. ¿Por qué? Porque el pecado es horrible, es espantoso. Y cuando esa luz ilumina un alma, esa alma puede hacer dos cosas. Reconoce que tiene un gran problema y pide perdón a Dios. Y se acoge a la provisión para ese problema, que es la sangre de Jesucristo. O lo rechaza e intenta apagar la luz. Exactamente lo que hicieron con Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En un futuro inmediato, proclamar las verdades del Evangelio va a ser todo un desafío. De hecho, algunos han tenido la tentación de mutilar el mensaje para no ofender, para no buscarse problemas. Si usted, predicador, maestro, líder de una iglesia, no quiere ofender, no quiere buscarse problemas, permítame decirle que está en el lugar equivocado. Nosotros no tenemos la intención de ofender cuando predicamos la palabra, pero a mucha gente el mensaje de la cruz les ofende. ¿Qué hacer, pastor? Siga proclamando la verdad, porque es demasiado lo que está en juego
Y si la gente se ofende, que se ofenda. El hombre lleva mucho tiempo ofendiendo al Dios vivo con sus pecados. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando el hombre le desafía una y otra vez, haciendo todo lo contrario a lo que Él dice en su palabra? Necesitamos que Dios nos proteja y nos dé valor. Pablo pedía que oraran por él para que Dios los librara de hombres perversos y malos. Oh, esto no encaja con los conceptos de autoestima contemporáneo. Esto no encaja con la mentalidad secular de que el hombre es básicamente bueno. De que el hombre simplemente toma decisiones malas. Si usted respeta este libro, va a aceptar lo que dice aunque no le guste. Y créame, el cuadro que Dios pinta de nuestra naturaleza no es un cuadro agradable. Si usted piensa que es agradable, no ha leído la Biblia correctamente. Es más, no ha leído la carta a los romanos. Cada vez que yo leo ese pasaje y otros que hablan de la pecaminosidad del hombre, me convenzo una vez más que este libro no vino de los hombres. Aunque Dios usó a hombres, es su palabra inspirada. Porque piense en esto, ¿a qué hombre se le ocurriría pintar un cuadro tal como el que la Biblia pinta acerca de nosotros? Es más, si usted ha leído historias o biografía de otros hombres que han llegado a destacarse en la sociedad humana, cuando termina de leerlas, le da la impresión que está leyendo acerca de un hombre perfecto. Porque la tendencia humana es a ocultar lo negativo. Miren, si la Biblia la hubiese escrito un hombre, la historia de David con Betsabé no hubiera aparecido. Y podría mencionarle muchos otros casos. El hombre es por naturaleza perverso y malo. Y si no llega a conocer el Evangelio, puede desatar toda esa perversidad en muchas decisiones. Y Pablo estaba consciente. Pero miren, lo que le preocupaba a Pablo no era su comodidad, su preservación o seguridad personal. Cuando él pedía que oraran por él para que Dios le protegiera, es para que él pudiera seguir proclamando la verdad. Para que la palabra de Dios siguiera. Hay hombres perversos y malos fuera y hay hombres perversos y malos dentro. ¿Dentro de qué, pastor? Dentro de congregaciones locales. La Biblia dice, porque no es del todo la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A veces en las iglesias hay personas que no han nacido de nuevo. Tienen un conocimiento profundo de la Biblia, pero esa Biblia no ha descendido de la cabeza al corazón. Cuando usted mira sus vidas, están negando todo lo que dicen creer. Y esas personas cuando llegan a una congregación la dañan. Y si ocupan posiciones de liderazgo, la destruyen. Y si llegan a convertirse en pastores, peor todavía. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, usted lo sabe. Todos los días escuchamos noticias tristes. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pero saben, mucho cuidado con poner en un altar a alguien igual que tú, porque muy pronto te vas a decepcionar. Ten mucho cuidado y recuerda esto: los seres humanos podemos defraudar a otros, pero el Señor Jesucristo nunca lo hace. El peor error que puede cometer alguien es juzgar a Dios por aquellos que dicen creer en Él. Porque Dios es totalmente distinto al hombre. Y si algo caracteriza la naturaleza de Dios es su inmutabilidad, su fidelidad.
Dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque dice la Biblia, Él no puede negarse a sí mismo. Aún así, debemos saber, hermanos, que no es del todo la fe. ¿Qué quiere decir que no es del todo la fe? Que habrá gente que no va a creer, aunque parezca que han creído. El nuevo nacimiento es un misterio y se produce en el alma, en el espíritu de una persona. Y honestamente nosotros no podemos saber quién cree y quién no en verdad. Sin embargo, algunos no creerán jamás. Y aquellos que están en el redil o digamos en una congregación están en una situación más peligrosa que aquellos que están afuera. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se expone a la verdad de Dios y no la obedece o no la recibe, se va endureciendo. Y en consecuencia el mensaje de Dios se le hace tan familiar que su conciencia se va cauterizando, su corazón se va endureciendo. Ahora hay personas afuera que nunca creerán y que tienen como meta destruir la iglesia, porque la iglesia es un estorbo para sus planes. El mensaje del evangelio no es popular y llena todas las medidas para ser clasificado como un mensaje de odio. ¿Saben por qué? Porque hoy se ha estirado tanto el término tolerancia, que si analizamos con esas perspectivas humanas actuales, el evangelio no es muy tolerante. ¿Por qué? Porque el evangelio, el mismo Señor es excluyente. Le voy a poner un ejemplo de lo que estoy tratando de decirles. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Él dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo soy una verdad. Y Él dice, yo soy la vida eterna, abundante, la única vida verdadera. Amados hermanos, si usted entiende lo que dijo el Señor, eso automáticamente excluye todos los demás caminos. Eso automáticamente excluye todas esas cosas que la gente llama verdad y todo aquello que la gente considera vida. Ahora, no es popular, porque hoy se ha llevado al extremo la tolerancia. Y el énfasis es que no importa en quién tú creas ni lo que tú creas, al final todos somos hijos de Dios, entre comillas, y al final Dios va a entender y todos los pecadores vamos a terminar en el cielo. Eso se llama universalismo, ¿no han oído eso? No, Dios nos va a entender. ¿Y qué autoridad tiene usted para decir eso? La autoridad de la Biblia, la autoridad de lo que Dios hizo. Piénselo de esta manera. Si Dios fue al extremo para salvarnos, si Jesucristo realmente no fuera importante, si Él no fuera el único medio de salvación, entonces ¿para qué vino a este mundo y se dejó clavar en aquella cruz? Porque su humillación fue tremenda. Si usted ha leído los evangelios, sabe por lo que pasó Jesucristo. Cuando yo llego a esos pasajes y veo que le azotaron, le escupieron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, lo dejaron desnudo. Miren, si en esos momentos Dios lo ilumina y usted piensa de esta manera, ese que estaba allí era Dios. Era Dios mismo dejándose matar por nosotros. Es entonces cuando entendemos que Dios tiene todo el derecho para reclamar cualquier cosa, porque Él es el Dios soberano y que fue al extremo para salvarnos. Ahora eso va a desatar persecución, porque no encaja con lo que el hombre cree o quiere creer. Por eso Pablo pidió que oraran por él.
En tercer lugar, Pablo también pidió a la iglesia, en segundo lugar, el segundo deseo de un pastor para su iglesia es que confíe en el Señor. Verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En otras palabras, no pongas tus esperanzas en los hombres. Y cuán dados somos nosotros a poner nuestra mirada en los hombres. Se nos olvida que Dios es Dios y lo es siempre. Todopoderoso, soberano. Y cuando vienen los problemas, a donde primero miramos es en dirección horizontal. Queremos que los hombres nos resuelvan los problemas. Ya esto ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. Si algo vimos de una manera muy clara durante estos meses en que estamos enfrentando este virus, fue que muchos creyentes llegaron a poner su confianza más en una miserable mascarilla y en una vacuna sujeta a errores que en el propio Señor. Y permítanme aclararles, ustedes saben que yo no tengo nada en contra de las mascarillas ni de las vacunas. Siempre he dicho que es una decisión personal. Ahora, sí tengo todo en contra, todo, de aquellos que decimos creer en Dios y pensar que podemos tener todas las cosas bajo control. Y que con solo ponerme una mascarilla ya voy a estar inmune al virus. Y que si me pongo una vacuna, entonces estoy a prueba de balas. Cuidado, hermanos. Si algo he aprendido es que nunca tenemos todo bajo control. Nunca. Todos nos podemos equivocar. Usted puede salir hoy de este lugar y en una esquina cometer un error y tener un accidente mortal. Usted puede escapar de esta epidemia y mañana ir al doctor y le van a decir: usted tiene un cáncer inoperable. Lo que le quedan es unos meses. Esta semana partió con el Señor el pastor Luis Palau. Un hombre que Dios usó poderosamente para ganar muchas vidas. Pero un hombre, y que como tal cometió sus errores. Y cuando cometió algunos de ellos, la gente fue despiadada con él. Yo a veces digo qué triste es que por una mala decisión en un momento juzguen la vida de todo un hombre. Pero una de las cosas que me impresionó tremendamente de Luis Palau fue cuando él supo que tenía cáncer y que tenía cáncer en un pulmón y que no podían operarlo. Yo escuchaba a este hombre hablar del Señor y del cielo con un gozo y una paz increíble. Y no solamente en aquel momento, ya unos pocos meses antes de morir fue entrevistado. Se le veía en el rostro el agotamiento y las marcas del tratamiento. Pero aún así, en medio de ese estuche desgastado, irradiaba un gozo increíble. Y él decía: no sé el tiempo que Dios me va a dar, pero sé que me iré con el Señor. Y que Él me está esperando. Y aún así, el tiempo que estuvo batallando con el cáncer, este hombre siguió predicando la palabra. Y cuando yo lo veía, yo decía: ¿cuánto necesito para aprender? Para hombres como estos, las verdades de la Biblia no son ideas, son realidades mucho más grandes que la misma vida. Eso se llama fe. Eso se llama fe y confianza en la fidelidad del Señor. Si soy salvo y creo que un día llegaré al cielo, es por Él, no por mí. Porque si por mí fuera, no llegaría. Los seres humanos nos cansamos, solemos dejar de persistir, pero Dios sigue atrayéndonos y dice que nos afirmará y guardará del mal. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que no me voy a morir de un virus?
que no voy a tener un accidente, que no voy a morir de una enfermedad de cáncer. No, sabemos que Dios contesta las oraciones y que cuando tenemos problemas oramos y Dios obra. Pero piénselo de esta manera: si Dios fuera a contestarnos cada vez que usted y yo oramos por una enfermedad, sea honesto, ¿qué usted le pide a Dios? Señor, que yo pueda seguir con esta enfermedad hasta que tú me lleves a la gloria. ¿Usted ora de esa manera? Sea honesto. Señor, sáname. Y Dios muchas veces lo hace. Pero si siempre Dios fuera a decir que sí, créanme, nunca nos vamos a morir. Esto no es un salvoconducto contra las adversidades. No es que Dios te está prometiendo que vas a pasar por el mundo exento de sufrimiento. Cuando la Biblia habla mal, está hablando del mismo diablo, de su influencia y de lo que él quiere lograr. Al final lo que él quiere lograr es que usted abandone, que usted se pierda y que le haga compañía en el mismo infierno. ¿Saben qué? Eso no va a pasar. Si eres un hijo de Dios, eso no va a pasar. Lo dice la Biblia: Él te guardará del mal. Judas verso 24 dice: es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es Él, el poderoso es Él, el que nos guarda sin caída es Él, el que nos presenta sin mancha delante de su gloria es Él. En tercer lugar, un pastor desea que su iglesia obedezca lo que le ha enseñado. Verso 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que os hemos mandado. No era enseñanza de Pablo. Pablo no era más que un portavoz de la palabra. Y los pastores decíamos que la congregación obedezca a Dios. Cuando usted decide obedecer lo que nosotros estamos predicando, mis amados hermanos, no es mi palabra. Aquí se trata de su relación con Dios. Es Dios quien le está hablando. Y si usted obedece tomando su palabra por lo que es, será bendecido. Y Pablo quería que ellos tuvieran confianza en el Señor. O él tenía confianza en el Señor en que ellos harían todo lo que les había mandado. La Biblia está llena de mandamientos y enseñanzas que nosotros debemos poner en práctica. Cuando la abres, ¿crees que Dios te está hablando? El Señor dijo: y miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Todavía la voz de Dios te sacude? ¿Eres sensible a esa voz? ¿Te importa lo que a Dios le importa? Piensen en los enamorados. La chica que ama al chico por primera vez se enamoró. Y escuchar la voz del amado la estremece. Es una voz que suena diferente. Y es una voz para ella sumamente importante. Él es el esposo. Nosotros somos la esposa. Sigue siendo la voz del Señor especial para nosotros. Sigue la voz de Dios sacudiéndonos. Muchas veces me pongo a leer la Biblia y siento que Dios me va al alma. Y como estoy solo, no puedo mirar para el lado y decir: esto es para aquel. Porque eso es lo que solemos hacer cuando estamos aquí. Mientras el pastor predica, alguno puede estar pensando: qué bien le hace o qué bien le pega eso a fulanito. Qué lástima que fulanito no haya venido al culto. Le voy a mandar el video. Pero cuando usted está solo con la Biblia, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A quién le va a pasar la bola? Solo nos queda decir: Señor, esto es para mí. Hace años me convertía, cuando conocí al Señor Jesucristo, tenía un problema tremendo en mi vida personal. Uno de mis hermanos y yo estábamos disgustados.
Él hizo algo que para mí era imposible perdonar, porque no me lo hizo a mí, se lo hizo a mi padre. Conocí al Señor y el Señor transformó mi vida, la llenó de amor y de perdón, pero todavía seguía esa cuenta sin resolver. Cada vez que abría la Biblia me encontraba pasajes como estos. Si no amas a tu hermano, ¿a quién has visto? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Y aquí, y en ese caso, era hermano literal. Y yo decía, Señor, no puede ser más claro. Llegué a un pastor y le conté lo que me estaba sucediendo y el pastor me dijo, mira, tú eres cristiano, no puedes seguir así, tienes que perdonar. Y yo le decía, pastor, usted no me entiende, ya yo lo perdoné. Pero el problema es que llevamos tanto tiempo en esto, que hace tiempo no nos hablamos y ahora me es difícil. Ore para yo resolver esto. Nada, Dios una y otra vez me recordaba lo que tenía que hacer. Y ¿saben qué? La obediencia es simple. Cuando Dios nos dice algo, no es para que tú y yo nos pongamos a debatir o a hacer teología. Dios me estaba diciendo, Miguel, simplemente quiero que te reconcilies con tu hermano. Yo le decía, Señor, ¿cómo? Bueno, en ese momento no me respondió la pregunta, pero en unos meses después, el Señor me dijo cómo. Ingresé al servicio militar. Año y medio después de estar yo en el servicio militar, ingresó mi hermano en una unidad muy lejos de donde yo estaba. Y un día decidieron en esa unidad llevársela para otro país, cosas que hacían el gobierno comunista de llevarse a jóvenes inexpertos para Angola y otros países como carne de cañón, o sea, para que los asesinaran. Y en ese momento yo dije, yo no voy. Y me dijeron, pues vas a pasar trabajo, no importa, pero los voy a pasar en Cuba. Yo no tengo que ir a matar a nadie. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano. Y en segundo lugar, aunque no fuera cristiano, tampoco iría. Lo que sucedió fue que estuve en varios lugares y cada vez que miraban mi récord y sabían que era cristiano, me decían, a este yo no lo quiero aquí. Bueno, estuve por 3 o 4 lugares hasta que me doy cuenta que el último lugar donde iba, mi hermano estaba pasando el servicio militar allí. Fue entonces cuando dije, Señor, ya entendí. Ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, llegué a esa unidad. Mi hermano no tenía la más mínima idea de que yo estaba, de lo que estaba sucediendo. Me llevaron a la oficina, tomaron mi información. Y cuando el que estaba allí, el secretario, me vio el apellido, me dijo, ¿tú eres hermano de fulano, familia de fulano? Yo le dije, sí, él es mi hermano. Ah, pues mira, vamos a hacer algo. Te voy a poner en su misma compañía, en su mismo pelotón. Es más, te voy a poner en la misma escuadra con tu hermano. Es más, voy a llamar a tu hermano que está formado allá afuera y se va a poner muy contento de saber que estás aquí. ¿Creen ustedes que eso haya sido casualidad? No es casualidad, no lo fue. Y lo mandaron a buscar, él no sabía para qué. Cuando entró en la oficina y me vio, ¿qué pasó? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Tomé la iniciativa y fui y lo abracé. Él se quedó paralizado. Y el secretario en aquel lugar nos miraba y dice, ¿y ustedes qué tiempo hace que no se ven? Bueno, hermanos, cuando yo hice esto, él respondió. Porque una persona se puede resistir a cualquier cosa, pero no a que lo amen. Cuando usted se humilla, Dios lo ensalza. A partir de aquel momento, aunque mi hermano no llegó a aceptar al Señor, sí se convirtió en una ayuda para mí en ese infierno. Cuando nosotros tenemos que hacer algo, Dios espera que lo hagamos. Si usted sabe lo que Dios le ha dicho y lo ignora deliberadamente, hermanos, la próxima vez la voz de Dios le va a sonar un poco más baja. Y así la próxima vez va a seguirse escuchando más baja la voz de Dios, hasta que un día ya no la va a oír. No es que Dios
pierda potencia en su voz, es que nosotros dejamos de oírle. La obediencia es esencial. Qué bueno que usted escuche este sermón. Pero la pregunta más importante que tiene que hacerse antes de salir por este lugar es: Señor, ¿qué debo hacer al respecto? En cuarto lugar, un pastor desea que su iglesia crezca espiritualmente, y es la última idea. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, que el Señor encamine es enderece, quite los obstáculos, los estorbos, que le abra el camino y que lo abra hacia su amor. Hermanos, muchas de las cosas que antes no éramos capaces de hacer, hoy podemos hacerlas porque el amor de Dios mora en nuestros corazones. Eso que yo hice para mí hubiera sido humanamente imposible si Dios no hubiese estado en mi vida. Porque los seres humanos somos rencorosos, somos incapaces de perdonar y mucho menos de amar en nuestras propias fuerzas. Él le pedía que se encaminara sus corazones en el amor de Dios y sigue diciendo, y en la paciencia de Cristo. Oh, si alguien fue paciente, fue Jesucristo. Pero pastor, ¿paciente? Si en una ocasión llegó a un templo y tumbó las mesas y manifestó ira, ¿paciente? Sí, paciente. Porque la paciencia Jesús la manifestó con la gente que sinceramente le buscaba. Jesús fue claro, directo con aquellos que conocían y no obedecían. Por eso las palabras más fuertes que Jesús dijo, se las dijo a los escribas y a los fariseos. Pero aquella gente que con sinceridad le estaba buscando, el Señor fue profundamente paciente. ¿Se acuerdan de aquella mujer sorprendida en adulterio? Que la trajeron allí para que el Señor diera su veredicto y la apedrearan. Y aquel que tenía todo el derecho de juzgar a aquella mujer no lo hizo. Y los que no tenían absolutamente ningún derecho fueron los que la presentaron a los pies de Jesús. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno se quedó, ninguno te condenó. No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La paciencia de Cristo, esa que nos da una oportunidad cuando no la merecemos, esa que nos tiende la mano cuando tantas veces se la hemos rechazado, ese Dios que nos sigue buscando una y otra vez cuando tú y yo seguimos una y otra vez huyendo de Él. La historia del Evangelio no es nosotros que buscamos a Dios, es Dios que nos busca una y otra vez. El desafío para crecer es imitar a Cristo. Oh, qué tremendo. Pero ¿saben qué? Él nos ha dejado el poder para que esto sea posible. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Estos 4 deseos los hago míos y se los dejo a ustedes, hermanos. Que el Señor les ayude orando por mí. En segundo lugar, hermanos, confiando ustedes en el Señor. No importa lo que suceda, Dios siempre sigue siendo Dios. Tercero, obedezcan lo que han recibido. Y en cuarto lugar, crezcan espiritualmente. Y para ti, amigo, si aún no conoces a Jesús, hazlo ahora. Dios te da una nueva oportunidad más a través de este mensaje. ¿Sabes qué? No sabemos cuántas más te va a dar. Y como dije, tú también debes preguntarte, ¿y ahora qué voy a hacer con todo lo que dijo el pastor? Si simplemente lo escuchaste y te vas y lo olvidas, lo único que recibiste fue información. Pero si lo aplicas a tu vida y decides hacer algo al respecto, entonces te estás apropiando del mensaje. Y ese algo se llama arrepentimiento y fe. ¿Arrepentimiento de qué, pastor? De ser un pecador perdido, de ser un enemigo de Dios. ¿Y fe en qué? En Jesucristo, en lo que hizo por ti, en volverte a Él. Mira, te voy a definir la fe en esto. Algo que leí esta semana. La fe es la mirada del alma perdida al Dios Salvador.
Esa es la fe salvadora, en que te vuelves del mundo y miras a Cristo. Dios dice, mirad a mí y ser salvos. No te está invitando a abrazar una religión o un credo. Él te está invitando a tener una relación con Él. Tú puedes disfrutarla ahora. Allí donde estás, habla con Dios. Pídele que perdone tus pecados, que te dé la paz de que has sido perdonado y que sabes que irás al cielo cuando mueras, porque un día vas a morir y creas o no, te vas a encontrar con tu Creador. ¿Estás preparado? Dios quiera que sí, que el Señor les bendiga.